Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios totalmente en vivo de Romanos. Como ya les avisé hace un par de semanas, ahora estaremos cambiando solamente el horario. En vez de estar conectándonos a través de este medio cada jueves a las 7 de la tarde, hora del centro de México, de hoy en adelante nos estaremos viendo también todos los jueves, pero ahora a partir de las 8 de la noche. Entonces, si alguien no vio el aviso, pues ya le estoy avisando, ¿verdad? Pero fue hace un par de semanas. De hecho, había anunciado que estaríamos conectándonos los miércoles. Fue un error ahí. Decimos en México, se me fue la onda. Pero les confirmo, nuestro tiempo de Romanos en vivo seguirá siendo por este medio los jueves, solamente que en vez de estarnos conectando a las 7 de la tarde, estaremos viéndonos a las 8 de la noche. Ahora, si a alguien se le complica esta hora, a lo mejor ya está durmiendo a los niños, ya es muy tarde, ¿verdad? Ya es la hora de tomar su lechita y a dormir, no se preocupen. Acuérdense que cada mensaje se transmite en vivo, una vez concluido se queda arriba, se queda en línea. Y al otro día por la mañana o por la tarde o por la noche lo podrán ver. Inclusive, ¿verdad? Si tú quieres mantener tu horario de los jueves a las 7 de la tarde, pues bueno, entre el siguiente jueves a las 7 de la tarde a ver el de hoy y así sucesivamente. Y los miércoles, primero Dios, tenemos la intención que sea cada miércoles, pero si no al menos cada 15 días. Les comparto la noticia de que estaremos teniendo un tiempo de 20-30 minutos que le vamos a titular La Hora Padrísima, donde, como ya les había adelantado, estaré compartiendo en vivo, pero con mi hija. Hace un par de semanas fue que tuvimos un en vivo, justamente el jueves a las 7 de la tarde, hablando de las 5 solas del calvinismo. Algunos me decían, oye Jesse, perdón, no del calvinismo, de la reforma, la sola escritura y solo Dios gracia y solo Jesús salva, etcétera. Y bueno, algunos me decían, Jesse, oye, ¿y por qué sales con una niña de 8 años compartiendo acerca de las 5 solas de la Reforma protestante? Y pues bueno, ese día les aclaramos que se lo enseñaron en la escuela, entonces ella llegó feliz a la casa a compartirnos de una forma espectacular y le dije, bueno, vamos a compartir ahora esto en ese vivo, ¿verdad? Entonces estuvimos por eso compartiendo, aprovechando que además hace un par de semanas fue justamente la semana de la Reforma. Y obviamente, pues bueno, lo hicimos de tal manera que fuera apto también para niños, ¿no? No pusimos aquí la vara hasta arriba para que únicamente fueran adultos. Y esta va a ser la hora padrísima, ¿verdad? La hora padrísima es un juego de palabras donde mi hija junto con su papá padrísimo, estaremos hablando de nuestro padre padrísimo y será un tiempo donde yo les invito a que ustedes puedan escuchar eso con su familia. Si tienes hijos pequeñitos, creo que será de mucha bendición para ellos escuchar otra pequeñita y creo que también los va a motivar mucho también ellos a quererse involucrar, a querer estudiar, a querer compartir. A lo mejor tú les pones una prédica de Romanos mía y van a decir, ¿y ese chavorruco yo qué, verdad? Entonces, a lo mejor se sienten más identificados ahí con una pequeñita. Y pues bueno, también obviamente a los adultos difícilmente pues les va a dar una niña de 8 años. Entonces ahí estaré yo compartiendo con ustedes. Y será un tiempo donde estaremos viendo un principio o dos principios aplicados tanto para niños como para jóvenes y como para adultos. Entonces estén al tanto, lo más seguro es que va a ser los miércoles a las 6, 7 de la tarde aproximadamente. Como les decía, la intención es que tengamos este tiempo cada semana, pero por la misma situación de que pues es salir compartiendo con mi hijita, va a haber semanas que no se pueda, como por ejemplo ayer, decimos en México, me abrió, quiere decir que me mandó a volar, ¿verdad? Le dijo, nena, ¿ya estás lista? Y me dice, no, hasta la próxima semana, papá. Entonces dejamos la hora padrísima hasta el próximo miércoles para que estén atentos. Y de igual forma, ¿no? Si ya tus hijos a esta hora están dormidos, lo que sea, al otro día lo puedes ver con ellos, pero repito y enfatizo, la intención es que sea un tiempo que ustedes puedan verlo como familia. Que ustedes después de la comida o en la mañana rumbo al trabajo, lo que sea, dejándolos a la escuela, lo puedan escuchar y que todos pues estemos juntos de una forma informal, más amena, a través de una plática, más que un estudio. Será como aquella ocasión, una plática
casual, yo con mi hija, echando relajo y expuestos a todo lo que pueda pasar en vivo. Los que vieron ese en vivo ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero que podamos de esa manera pues todos aprender. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. El tema de hoy y de la próxima semana, digo, todos son bien interesantes, pero estos son bien importantes. Estaremos hablando de dos extremos que hay en el pueblo cristiano, que es aquellos que tienen mucho celo de Dios, mucha pasión, muchas ganas, un buen corazón, pero que creen que por eso no es necesario estudiar la palabra. Está muy de moda esto en las nuevas generaciones, ¿no? Que piensan pues que estudiar la Biblia es irrelevante y que únicamente la revelación de Dios y la guía del Espíritu serán suficientes, mientras que también pues está de moda los que se van al otro extremo, ¿no? Tienen tanto celo por la palabra que le empiezan a estudiar, pero de repente pues empiezan a perder esa relación personal con Dios, se llenan de tanto conocimiento pero sin amor y terminan envaneciéndose como los fariseos. Entonces estaremos hablando hoy y la próxima semana de estos dos extremos. Pónganse casco, amárrense el cinturón y vamos a abrir nuestro corazón para lo que el Señor nos quiera hablar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias en esta noche porque estamos con bien. Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza pidiendo que tú nos hables, que sea de bendición para nosotros, que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios, y que quites todo estorbo de en medio. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que toda barrera, toda distracción sea anulada por tu poder y podamos recibir este mensaje libremente y sin ningún impedimento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, la semana pasada creo que vieron el aviso, ¿verdad? No publiqué a la mera hora porque me dio una infección justamente en este oído. Tenía un dolor muy fuerte. Como a las 9 de la noche pensé que se me había quitado. Dije, wow, sí oraron los hermanos y tuvo poder, porque me empecé a sentir así de repente bien, pero en la madrugada volvió. Entonces yo creo que fue o mi incredulidad, ¿verdad? O que no se había ido, simplemente se calmó, pero sí era insoportable. Y miren que un servidor tiene un umbral muy alto al dolor. Les podría dar casi una prédica de todos mis testimonios de las cosas que he vivido y de cómo pues aguanté mucho, ¿no? Y la parte buena es que no soy chillón. La parte mala es que a veces no me doy cuenta cuando estoy mal de algo hasta que ya estoy muy mal, porque no percibo antes la molestia. Entonces sí era demasiado fuerte y pues bueno, después de 5 años casi de no haber tomado un solo antibiótico, me animé a que me inyectaran al otro día, porque teníamos el sábado una boda. Imagínense con el ruiderazo que hay, ¿verdad? Con el oído a reventar. El domingo me tocaba predicar en Villanueva para el Mundo, Cuernavaca. Entonces me animé para que hiciera efecto más rápido y también un desinflamatorio, y gracias a Dios se me quitó el dolor. Y ahorita nada más es que está un poquito cerrado. No sé si tengo por ahí agua adentro o qué será, pero ya no es nada de otro mundo. Y gracias por sus oraciones y por su comprensión, por no haber transmitido la semana pasada con ustedes. Los dejé como novias de pueblo, vestidos y alborotados, mis hermanos. Una disculpa, pero aquí estamos nuevamente. Romanos capítulo 10 dice en el versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No es el tema principal, pero como hace algunas semanas lo vimos, ¿verdad? Dios sigue teniendo un plan con el Israel nacional. Es una herejía esta versión que hay entre algunos cristianos actualmente, que Dios ya desechó al Israel nacional, que la iglesia vino a sustituir a Israel, y esto nace de lo que vamos a ver hoy: mucho celo, poca ciencia, ¿verdad? Una pasión genuina por Dios. No estoy diciendo son falsos, hipócritas, mentirosos, ¿no? Reconozco que muchos de ellos aman a Dios, pero al no profundizar en la palabra y aventurarse a dar declaraciones como estas, pues caen en el error. Tenemos que tener, y será parte de lo que aprenderemos, muchísimo cuidado de que sea tanto nuestro celo que nos aventuremos a afirmar verdades que no hemos estudiado profundamente. Cuando vas a declarar algo polémico, ten mucho cuidado que sea algo que ya hayas meditado, que ya hayas orado,
que ya hayas estudiado y que no en tu ímpetu, ¿verdad?, de tener ese celo, pues de repente digas cosas de las cuales después te termines retractando. Entonces, nosotros tenemos que seguir orando por el Israel nacional, que el contexto desde el capítulo 9 es de quien está hablando, y la oración de Pablo era para salvación. Y de igual forma, ¿verdad?, podemos trasladar este principio a nuestra actualidad, y Pablo tenía este anhelo de que ellos se arrepintieran porque era su pueblo, y lo dice en el capítulo 9, ¿verdad? Eran sus parientes según la carne. No eran familia de la fe en el espíritu, pero era su familia en la carne. Entonces, yo sé que tú tienes a muchos parientes cristianos, pero también a muchos que no lo son. Y un error de muchos cristianos, nuevamente, ¿verdad?, al tener a lo mejor mucho celo, pero no profundizar en lo que la Biblia dice al respecto, pues es que terminan satanizándolos, condenándolos y mandándolos al infierno, y dejan de orar por ellos, de dar testimonio, de convivir con ellos, de predicarles la palabra de Dios. Hay en medio de esto dos polos opuestos. Por una parte tienes a gente que sigue aferrada a ellos, ¿verdad?, y que sufre si no se convierten, y que incluso se llegan a contaminar con ellos, a emborracharse con tal, pues, de estar cerca de ellos, lo cual no es correcto. Y en algún punto tenemos que entender lo que Jesús dijo: mi madre y mis hermanos y mi familia son los que hacen la voluntad del Padre, y que tenemos una familia espiritual, y que por eso es importante congregarnos, y que es muy probable que le empieces a pasar mejor en reuniones con la familia de la fe que con tu familia en la carne, porque quizá, pues aunque tú los ames, no comparten nada en común. Y pues si ellos no creen en el Señor, no tienen tus principios, tus valores, tu moral, y cuando se reúnen hablan de puro dinero y pura borrachera y pura droga y pura inmoralidad y con quién me acosté y qué tranzas hice, pues difícilmente tú te vas a hallar en esa plática. Entonces te vas a sentir fuera de lugar, y es por eso que es estadísticamente hablando más probable que te la pases bien con aquellos que no son tu familia según la carne, pero que son tu familia en la fe. Pero esto no es pretexto para, en cuanto te conviertes, abandonarlos, y es lo que mucha gente hace. Recuerdo un hermano que un día me dijo: no, yo ya no los veo porque son mundanos, porque son incrédulos, porque son paganos, aleluya. Y les digo: oye, ya los invitaste a la iglesia, ya les regalaste una Biblia, ya les diste algún libro, ya les diste prédicas, ya oraste por ellos. No, pastor. Le digo: brother, te estás comportando como si tú hubieras nacido memorizando la Biblia, hablando salmos y en lenguas, y es tan cómodo, siempre he dicho, sentarse a la mesa del rey, que se nos olvida que algún día fuimos mendigos. Y mendigos algunos también lo fueron, y algunos lo siguen siendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado contigo si te hubieran tratado como tú tratas a los demás? ¿Qué hubiera pasado contigo si aquella persona que te compartió de Cristo hubiera dicho de ti lo mismo que tú dices de la gente que te rodea? No, no van a creer, es muy malo, es bien perversote, ¿verdad? Es bien inmundo, no se va a arrepentir, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Sabes algo? Si tuvieras la historia de tantos hombres en la Biblia, como Pablo, que mataba cristianos, como Rahab, que era una ramera, y no es que vendía ramas en las calles precisamente, nadie había creído que esa gente en algún punto iba a cambiar, iba a creer en Dios, e iban a ser un instrumento de bendición para el reino de los cielos, para el pueblo de Dios. Sin embargo, sucedió, porque hay un poder mayor que cualquier pensamiento, prejuicio que tú puedas tener, que es el poder del Espíritu Santo para redarguir, para confrontar, para convencer. Y es por eso que, como Pablo seguía orando por ellos, Romanos 10, versículo 1, este es lo primero que quiero que aprendamos de este capítulo, es que tenemos que seguir clamando por aquellas personas que son nuestra familia según la carne, que aún no han entregado su vida al Señor. Yo te invito a que tú hagas una lista, ya es escrita o en tu mente, y que cada día se los entregues al Señor, y que no ceses de orar por ellos. No importa qué tan difícil se vea, no puedes, número uno, ya lo vimos, irte al extremo de contaminarte con ellos, pero tampoco puedes irte al extremo de negarles la oportunidad de escuchar el Evangelio, de seguir orando por ellos y de entregárselos a Dios. No estoy diciendo que estés todos los días tocándoles la puerta con la Biblia, predicándoles, agarrándote los a bibliazos, porque tampoco es correcto.
y es otro ejemplo de celo sin ciencia. Este tema es bien interesante porque muchos errores que nosotros hacemos son celos sin ciencia. Entonces no me voy a enfocar en todo porque casi que sí que hablaríamos de toda la Biblia. Quiero enfocarme en puntos puntuales, pero ahorita menciono esto únicamente porque va de la mano lo que dice Romanos 10:2 con lo que mencioné antes el versículo 1, ¿verdad? Me quiero adelantar al 2, ahorita regreso al 1. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia significa en griego conocimiento. Entonces Pablo dice, oro por el pueblo de Israel, por mi familia en la carne, porque yo sé que tienen celo de Dios, que su pasión es genuina, pero desafortunadamente ese celo no es conforme a la palabra de Dios. Iba más conforme a las tradiciones de la ley, de los judíos, perdón. Y Jesús bien dijo a los fariseos, ¿no? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque le dan más importancia a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Entonces hay mucha gente, que es de lo que estaremos hablando, pues que a lo mejor dice, sí, yo creo en Dios y amo a Dios y tiene mucha pasión y viene a la iglesia y muchas ganas, pero empieza a cometer errores porque nunca en el camino pues les enseñaron que tienen que comenzar a hacer lo que Jesús dijo, escudriñad las escrituras, que tenían que comenzar a hacer y a hacer discípulos. Esta es la gran comisión de Mateo 28:19. No es solo predique el evangelio a todas las naciones y ya se convirtió y ahí a su suerte que se quede, ¿verdad? Por eso que el ministerio del Chapulín Colorado, que un pastor ande cada fin de semana de iglesia en iglesia en iglesia predicando por todo el mundo la palabra, no es estrictamente hablando bíblico. No estoy diciendo que es incorrecto, que está pecando, que el que lo hace es un perverso. Yo conozco a mucha gente que sé que es honesta y que es su forma de llevar a cabo el ministerio, pero en algún punto tendrán que entender esta verdad. La gran comisión es vayan y hagan discípulos. Entonces, una cosa es Pablo, que iba de lugar en lugar, pero que se quedaba un tiempo preparando discípulos, forjando líderes para dejar a alguien a cargo de la iglesia local y pasar al segundo lugar, andar cada fin de semana en un montón de lugares donde quizá no vas a regresar para dar seguimiento. Y muchos, pues bueno, piensan que es la forma de servir a Dios. Algunos también, hay que reconocerlo, hay de todo, ¿verdad? Hay gente honesta, pero hay quien lo hace pues únicamente por lo que le pagan y andan en todas partes y en muchos lugares y se vuelven famosos y en búsqueda de seguidores y de fama y de reputación y de reconocimiento. A todo dicen que sí, van a todas partes, ¿verdad? Y algunos de lo que cobran, de las ofrendas que les dan, empiezan a enriquecerse y de repente llega un punto en el que explotan, porque va a llegar un momento en el que la edad ya no les va a dar. Y evidentemente esto es pues una muestra de que Dios no está respaldando este tipo de estilo de vida. Hemos conocido de muchos casos, ¿verdad? De personas muy famosas, muy conocidas, que andaban así, que llegó un punto en el que no aguantaron y que el doctor Alducin, ¿verdad? Pues que lo conocen prácticamente todos los cristianos del mundo de habla hispana y que muchos le tienen... hablo de muchos, en este caso, predicadores y ministros y músicos y todo, pues un gran respeto. Sé que les ha dicho en corto, ¿no? Y sabes que, mi hermano, pues en algún punto tienes que entender que este no es el orden bíblico, ¿no? Y a lo mejor un tiempo, pues, fungiste como evangelista, predicando, etcétera. Pero el mandato es ir y hacer discípulos. Entonces en algún momento tendrás que establecerte en tu congregación local y dedicarte a dar seguimiento, a predicar la palabra cada semana, porque luego sucede también que con estas personas pues la iglesia local no termina de ser bien alimentada, ¿no? Yo, por ejemplo, con el doctor Alducin, que es mi autoridad directa, pues tenemos como un acuerdo de que un servidor máximo va a salir a otra iglesia que no sea de Vietnam para el mundo una vez por mes. De repente ha habido situaciones excepcionales que se nos ha juntado, te hablo de 2 veces en más de 10 años, ¿verdad? 2 salidas en un mes a diferentes congregaciones por cambios en la logística de última hora, de cosas que estaban fuera de nuestras manos, cosas por el estilo.
pero yo no ando ahí saturándome de actividad para andar por aquí y por allá y promoviéndome e invítenme. Y hay gente que así hace, ¿no? Va a algún lugar y le escribe a la gente que conoce, oye, invitas a predicar ahí y cada fin de semana a lugares distintos y pasan meses y no está en la congregación local. Y pues esto no es correcto, ¿no? Entonces nosotros consideramos que pues de esta forma es sano, que tenemos la oportunidad de conocer otros ministerios, de predicar la palabra, de convivir con otros pastores, que podemos ser de bendición, pero sin descuidar nuestra principal responsabilidad, que es Mateo 28, 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, es una vez que tú le compartiste a alguien la palabra, seguirle enseñando de forma sistemática, semana a semana, entre semana, en fines de semana, a través de las reuniones dominicales, de los diferentes eventos que tenemos, etcétera, pues cómo poder crecer en el Señor en todas las áreas de su vida. Y repito, y quiero ser bien enfático, porque por ahí yo sé que en tu mente están pasando 2, 3 nombres y los hermanos malacopa, malvibrosos, y están pensando, sí, fulano de tal, así es, lo sabía que es un hereje. No, hay mucha gente que lo hace sinceramente equivocada. Te repito, yo he conocido a muchos hombres de Dios que he conocido personalmente, que conozco su corazón, que sé que aman a Dios y que no lo hacían con una mala intención, que de repente se dio, que se empezaron a dar a conocer, que los empezaron a invitar y que ellos creían que lo correcto era ir a cuantos lugares pudieran y dejar ahí la palabra, y que con el paso de los años se dieron cuenta que en algún punto pues no iba a dar tanto fruto como el dar seguimiento de una manera más puntual. Y volvemos al mismo punto, mucho celo, pero cuando no hay pues esta base bíblica podemos caer en estos errores. Ahora, regresando a lo que estábamos, ¿verdad? Hablábamos de nuestras familias, que mucha gente pues bueno ya dejó de predicarles, de orar por ellos, y que algunos, este es el otro extremo, están aferrados y que a fuerza se los quieren agarrar a bibliazos, y tampoco es así. Y es otro ejemplo de mucho celo, poca ciencia, personas que ahí están, arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete y todos los días, y mandándolos al infierno, y los ungiste con aceite y con aguarrás y los volviste a mandar al infierno y otra vez arrepiéntete, y piensas que es lo correcto, y es mucho celo pero sin ciencia, porque no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, donde no les reciban, sacúdanse los pies y a otro lugar. La palabra no entra a fuerzas. Aun cuando un grupo de discípulos abandonó a Jesús, él volteó con el resto y ¿qué les dijo? Y ustedes infelices ni se les ocurra apartarse porque me lo chamusco. No, volteó con ellos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y es cuando le responden, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús no obligó a nadie a seguirle, mis hermanos, ni manipuló ni amenazó con que en esta iglesia naciste y aquí te bautizaste y aquí te casaste y aquí te vamos a enterrar. No, esto no es correcto. Si a ti te han manipulado de esa forma, no es correcto. No quiero decir más, pero ponte a orar, porque a lo mejor es el tiempo de partir de ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor pues no hay un amor hacia la persona genuino, sino más bien pues ya la ven como una cifra más en la congregación, porque cuando el amor es genuino, entienden que basándonos en Efesios 4 del 6 en adelante, que habla de los 5 ministerios puestos para 2 cosas principalmente, que es edificar a los santos para la obra del ministerio, y edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y perfeccionarnos para la obra del ministerio. Esto es muy sencillo. ¿Dónde me tengo que congregar? Donde esté siendo edificado, donde esté creciendo y donde esté siendo perfeccionado para el ministerio. A mí me ha tocado ver que muchas veces personas que queremos, amigos en ocasiones, se fueron a otra iglesia porque estaban creciendo más, o se abrió una oportunidad de ser de bendición, y con nosotros pues a lo mejor no estaban siendo de tanta bendición y se fueron sin ningún problema, y cuando regresaron lo hicieron sin ningún problema, y nos gozamos cuando alguien se va por las razones correctas, ¿no? Malo cuando es porque me vieron feo, porque el pastor no me saludó, porque me dejó en visto en WhatsApp, ahí se me rompen las uñas, ¿verdad? Ahí sí no es correcto.
¿no? Si estoy siendo edificado y estoy siendo de bendición y estoy siendo bendecido, pero tengo un problema personal, lo tengo que resolver, porque tenemos una agenda que nos trasciende, que es la de Dios. Pero cuando hay motivos bíblicos, adelante, ¿no? Ahora, regresando a este punto, ¿verdad? Que mucha gente te decía, pues le manipulan para quedarse. Y volviendo al punto que estamos viendo, que es mucho celo, poca ciencia, recordando para aquellos que se van conectando que ciencia significa conocimiento, te estaba yo diciendo que ni siquiera Jesús actuó de esta forma. De hecho, de una forma clara y explícita, a través de una parábola, o no parábola, pero un juego de palabras, una ilustración más bien muy mal entendida, él dijo esto. Él mencionó: no den lo santo a los perros, ni echen las perlas a los cerdos. Ahora, mucha gente lo ha malentendido porque voltea con el no creyente y le dice: eres un cerdo, los perros. No, no está llamándole cerdos a las personas, ni perras a las personas. Es simplemente una ilustración. Los perros no van a valorar algo que es santo. Tú le das unas croquetas o algo sagrado y no van a distinguir ellos qué es más valioso, le van a dar más valor a las croquetas porque no saben distinguir lo santo. Y tú le das perlas a los cerdos o les pones un collar de perlas y no van a decir: ahorita no nos metamos al lodo porque tenemos el collar, oink, oink, hay que mantenernos pulcros, ¿verdad? El cerdo no sabe lo que trae y se va a revolcar en el lodo. Entonces, la ilustración tiene un punto y es simple y sencillamente que la palabra es santa y la palabra es valiosa y no se la tenemos que dar al que no está valorando lo que se le está dando. Y va con todo esto, a que si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido que ya le compartiste, lo invitaste, le mandaste una prédica, lo que sea, hay muchas formas de predicar la palabra, y no lo valoró, no le interesó, te rechazó, pues entonces tienes que cambiar tu dirección y sembrar la palabra en tierra fértil y no seguir perdiendo el tiempo insistiendo con agarrar a bibliazos a alguien que ya te marcó el alto. Porque dicho sea de paso, lo único que vas a provocar es que se rompa la relación y el día de mañana que pase un tiempo difícil y que necesite ayuda y que a lo mejor ahí quizá venga a ti quebrantado y reconozca que necesita del Señor, al romper la relación, la última persona que va a buscar es a ti. Y va a acabar metido en filosofías orientales y en rollos raros porque rompiste el puente. Entonces, en la medida de lo posible, sin corrompernos e irnos al extremo de contaminarnos con los demás, mantenemos el puente. Si rechazan la palabra, mantenemos la relación dentro de los límites de lo que podemos compartir, que es correcto, sin contaminarnos, para que el día de mañana, pues ese puente esté firme para poderles compartir. Y de aquí es entonces, no nos queda más que lo que Pablo está diciendo que hizo en Romanos 10, versículo 1, con los judíos, que es orar por su salvación. Mis hermanos, es algo tan básico, pero tan común. Yo te puedo decir que de las personas que se acercan los domingos al final del servicio a pedir consejería, hablando principalmente de las mujeres, fácilmente el 50% de las hermanas que se acercan es porque están muy afligidas, porque tienen principalmente algún hijo, alguna hija o su marido que no conoce del Señor. Y siempre llegan con el corazón quebrado, y qué hago, y qué le digo, y qué le doy, qué le regalo para que predica, qué libro, y cómo le puedo hacer, y me cuentan todo lo que han hecho y con quién los han llevado, y toda una gran historia que siempre va a terminar en los mismos dos consejos. Hermana, no puede hacer nada. No, usted no es el Espíritu Santo. No los puede redarguir, ni convencer de pecado, ni quebrantar su corazón, ni renovar su entendimiento, ni regenerarlos espiritualmente tampoco. No los podemos convertir nosotros. Esa es la obra del Señor. ¿Qué le toca a usted? Predicar la palabra. Si ya la rechazaron, mantenga la relación, platique de otras cosas sin contaminarse, mantenga esa relación viva y a través de esa relación predique con su ejemplo. Que vean el amor de Dios, como le dijo Pedro al grupo de mujeres:
casadas con maridos incrédulos, que con su conducta y testimonio, sin palabra, muchas de ellas iban a ganar a sus maridos. Y así es simplemente, ¿verdad? Porque puedes dar el mejor sermón, pero si no ven la paz de Dios, el gozo de Dios, y andas de histérica o de histérico y de amargado, gritón, tranza, etcétera, etcétera, pues va a salir contraproducente. En cambio, que vean tus valores, tu integridad, tu paz, que vean el fruto del Espíritu en tu vida, el dominio propio, y que empiecen a sacarse de onda. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y por qué está en paz? ¿Y por qué no es como todos los demás? ¿Y por qué reacciona distinto, verdad? Llegan afligidas luego, es que mi esposo es ateo. Pues enséñale que es mejor la vida en Cristo, que al evaluarte a ti y a tu esposo digan, no, yo quiero ser como mi mamá o como mi papá, ¿verdad? Que no sea competencia, porque no hay competencia para el Espíritu Santo. Entonces llegan a veces, es que me divorcié y mi exmarido, mi exesposa ahora es bruja y anda en estos rollos. Pues que vean a través de tu testimonio que el cristiano es más divertido y más alegre y que vive una vida mucho mejor que los demás, sin necesidad de contaminarse. Predícales con tu testimonio, número 1, y número 2, lo que Pablo está diciendo: ora por su salvación. No puedes hacer nada más, nada más. Se acercan con nosotros como si fuéramos a sacar aquí la fórmula mágica, secreta, milagrosa para que la familia se convierta. No, te podríamos dar algunos consejos más prácticos de cómo mantener la relación y lo que quieras, pero básicamente todo se resume en estas dos cosas. Tienes que seguir orando por ellos. Tienes que seguir teniendo paciencia y seguir clamando hasta que llegue el día que Dios quebrante su corazón. Versículo 2, vuelvo a leer. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y bueno, hablando de la posición que tenemos que tener frente a familiares y conocidos incrédulos, hemos dado varios ejemplos, pero esto por supuesto que se extiende a un universo de verdades o de ejemplos. Y no pretendo en un mensaje abordarlos todos, simplemente quiero que entendamos la importancia de no irnos a ninguno de los dos extremos. La próxima semana te voy a hablar de la ciencia sin celo, que nos termina convirtiendo en religiosos. Mucha gente que piensa que es solamente conocer y conocer y conocer y conocer y conocer, pero que son fríos como un témpano, sin amor, sin comunión con Dios, sin pasión, y pues eso tampoco es correcto. Pero aquí de lo que está hablando Pablo, y estos serán los fariseos, por cierto, pero está hablando Pablo no de los fariseos, sino en general del pueblo de Israel, y dice, yo doy testimonio, y seguramente pensó en algunos de ellos que eran genuinos y que se esforzaban y que hacían cosas para Dios sin obtener un beneficio personal, con un corazón desinteresado, confirmando que había un celo verdadero. Pero dice Pablo, no es conforme a ciencia, no es conforme a la revelación de la palabra de Dios, y luego cuenta el porqué, lo cual veremos en otro estudio, ¿verdad? Y básicamente resume pues que querían ser hallados justos en su propia justicia y no fueron capaces de entender que desde el Antiguo Testamento la revelación del conocimiento de Dios, aquello que se traduce aquí como ciencia, nos enseñaba que somos justificados por medio de la fe, y que el mismo Abraham pues creyó y le fue contado por justicia, que el primer hombre llamado para ser pueblo de Dios fue justificado no por sus obras, no por la ley, porque ni siquiera existía en ese momento, sino fue simple y sencillamente por medio de la fe. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Él da este énfasis de esta verdad en cuanto a la salvación, pero como te decía, se puede aplicar o más bien podemos nosotros ver este principio en un universo de temas, porque algo que pasa mucho con el pueblo cristiano, y de ahí por cierto nacieron las cápsulas de ni muy muy ni tan tan, que la próxima semana las estaremos retomando. Pusimos pausa unas semanas, y si no las has visto, búscalas aquí en mi página de Facebook. Por ahí hay algunas páginas de YouTube de hermanos que las han subido. Mi página de YouTube está súper desactualizada. Creo que la última vez que la actualicé fue cuando Pablo le envió una de sus cartas a Timoteo, pero espero pronto poner eso en orden.
pero hay hermanos que suben todas las prédicas y quizá por eso no he hecho como mayor esfuerzo por tratar de actualizarla, porque sé que de todas formas alguien más las termina subiendo y eso es lo importante, ¿verdad? A mí no me interesa que mi página de YouTube tenga no sé cuántos millones de seguidores y lo que sea, sino que la gente escuche las prédicas. Y si las escuche en mi página o en la página de algún hermano, la verdad es que me da lo mismo. Esta página de Facebook, de hecho, haciendo un paréntesis, nace de ahí. Yo muchos años me resistí al uso de las redes sociales, no tiene nada que ver con el tema, pero lo quiero contar por si no lo sabían y aclarar, porque puede que digan, y si no te importa la página de YouTube, ¿por qué estás transmitiendo aquí en Facebook? Bueno, yo siempre estuve en contra, no de las redes, sino del mal uso que la gente les daba. Para guardarme de perder el tiempo, decidí durante muchos años no tener redes. De hecho, decía de broma que si me buscaran mis amigos de la secundaria pensarían que estaba muerto, porque no había ni una sola palabra en redes de alguna publicación mía o de mi esposa, alguna foto o algo por el estilo. Pero cuando nos dejan como pastores en Toluca, la iglesia empezaba a transmitir, ya hace muchos años antes de la pandemia, los mensajes cada semana y me empiezo a dar cuenta del impacto que tienen las redes para llegar a mucha gente. Entonces empiezo a pedir que ciertos videos se subieran y había como un desfase, no había tantas personas en el equipo de media como hoy los tenemos, no era un ministerio como tal, hoy existe tan organizado porque hoy prácticamente todos los días hay publicaciones y las redes de Vida Nueva crecieron mucho. En ese entonces, para que se den una idea, solamente en Toluca transmitíamos los domingos, las demás iglesias no transmitían ni en domingo ni entre semana. Prácticamente ninguna iglesia lo hacía. Éramos de las únicas y primeras que lo comenzaban a hacer. Entonces cuando empiezo a pedirles, oye, no han subido la prédica de matrimonios, ¿y qué pasó con la de jóvenes? ¿Y qué onda con la del miércoles? Y empiezo a ver este desfaz. Me di cuenta que en ese momento, pues bueno, si yo seguía así, tenía que resignarme a tomar una de dos opciones, o vivir haciendo corajes, o resignarme a que las predicas iban a subir 3 meses después, un mes después, cosas por el estilo. Y es cuando dije, como no quiero ni hacer corajes, ni que las predicas se suban 3 meses después, lo voy a hacer yo mismo. Y creo la página, no una página, un perfil de Facebook que tú puedes por ahí buscar, se llama Jesse Ver. Creo que no me acuerdo si está público o privado, y no había nada personal, eran simplemente prédicas y yo no sabía que iba a tener un límite de amigos que podía aceptar y que llegado a ese límite no podía tener más y entonces tenía que hacer una página, si no hubiera empezado desde el principio con la página. Y publiqué en el perfil que ya no lo iba a usar más y que cualquier cosa siguiera en la página. Entonces, si por ahí me has enviado solicitud de amistad y no la acepto, pues es porque no lo uso. Entonces, ¿para qué la voy a aceptar si no publico nada? Lo último que publiqué fue hace más de 5 años y fue una prédica y todo lo que había era eso. Entonces empiezo a usar las redes principalmente pues con intención, te decía, de compartir la palabra. Pero bueno, volviendo al punto, saliendo del paréntesis, en estas cápsulas de ni muy muy ni tan tan, justamente, ¿verdad? Lo que nace en mi corazón es esto, ver que tenemos tanto celo que nos vamos a extremos sin darnos cuenta. Que en todos los temas, porque todas las cápsulas de ni muy muy ni tan tan abarcan temas doctrinales, de familia, de decisiones del día a día, es tanto nuestro celo que de repente, dependiendo la denominación de donde venimos, la iglesia donde crecimos, a quien escuchamos, nos convencemos de que algo es verdad y lo empezamos a defender a capa y espada y nos vamos a extremos totalmente opuestos. Y es chistoso, ¿verdad? Que te encuentras a grupos de personas peleándose por quién tiene la verdad y a veces ninguno de los dos tiene la verdad. Y que a veces el otro extremo se formó del mismo celo de estar inconformes con el otro extremo. Por ejemplo, desafortunadamente en los últimos años mucha gente ha utilizado el evangelio para manipular a las personas, para enriquecerse, para obtener fama y se dieron cuenta que si la gente leía la Biblia, y aquí no hablo de personas honestas, aquí hablo de personas totalmente descaradas que yo no sé qué creerán, pero se dieron cuenta que si la gente leía la Biblia, pues se iba a dar cuenta de muchas cosas que estaban enseñando que estaban mal.
Entonces, tomaron como pretexto para empezar a enseñar cuanta ridiculez se les ocurriera, que la unción del chicle santo y la patada santa y el gargajo santo y cosas por el estilo, pues que era una revelación de parte de Dios a través del Espíritu, y que el Espíritu me está diciendo esto, y vieron que de repente la Biblia hablaba de profetas y dijeron, pues yo soy profeta y Dios me está diciendo que te diga que me des tu dinero. Te sonará absurdo, pero te prometo que conozco testimonios así de hermanos que les han dicho, Dios me dijo que me des tu coche, y que de brutos fueron y se los dieron todavía, porque tú no tienes que hacer nada que te digan que Dios les dijo que te dijeran si Dios no te lo dijo a ti. Porque si tú también eres cristiano y lees la Biblia y tienes el Espíritu Santo, Dios también te va a hablar a ti. En el Antiguo Testamento los profetas iban y hablaban arrepentimiento al pueblo que no conocía de Dios, o al pueblo que estaba apartado de Dios, que no era sensible a la voz de Dios, que se había endurecido. Pero si tú tienes comunión con Dios y estás en oración y estás leyendo la palabra, Dios va a hablar a tu corazón. Cuando venga alguien a decirte que Dios te dijo que tú eres para mí, ¿verdad? Llegan chavos con la más guapa de la iglesia y casualmente ella les dijo que Dios es para él, o que Dios me dijo que tú me vas a dar esto y lo otro. Dile, pues muchas gracias, voy a seguir orando para que me lo confirme también a mí. No te dejes manipular. Entonces empezaron a manipular, empezaron a fingir, a manipular, a actuar, inclusive las cosas sobrenaturales, en este caso entre comillas sobrenaturales, porque aclaro, yo creo que existen, pero en este extremo ellos empezaron a fingirla, empezaron a engañar, a hacer, como Pablo dijo a Timoteo, mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y empezaron a sacar fuera de los límites de 1 Corintios 12, 13 y 14 todo lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que pasó entonces con este grupo de personas? Que otro grupo de cristianos con un celo de Dios genuino, al ver cómo se hacían cosas en el nombre, entre comillas, del Espíritu Santo, se fueron al otro extremo de rechazar por completo lo genuino que sigue haciendo el Espíritu Santo, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el libro de Fuego Extraño de John MacArthur, que habla de todo esto y que tiene muchas verdades bien interesantes, pero yo, aunque le respeto, ¿verdad? Y recibo todo lo que es bueno y de bendición, no estoy de acuerdo con la otra postura extrema que ahí mismo también se toma y que tiene muchos cristianos, pues de decir que Dios ya no hace milagros, que los dones cesaron, que fueron dados solamente para la iglesia primitiva, cosas por el estilo, porque no hay tal información en la revelación de la palabra de Dios. Cuando vamos a la ciencia, al conocimiento escrito, plasmado, pues esto no es así. Yo veo en Santiago 5 que cuando alguien estaba enfermo, la Biblia pues dice, llamen a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Yo en lo personal creo que todos los dones del Espíritu Santo de Dios siguen vigentes, que Él se sigue moviendo, que sigue actuando de forma sobrenatural, que hay cosas genuinas que Él sigue haciendo. He visto a personas endemoniadas frente a mí manifestarse y ser libres por el poder de Dios. Y conocemos testimonios de personas que han sanado de cosas que médicamente no tenían ya alternativa, que no tenían solución. Y hemos visto a Dios obrando de forma especial, pero ¿por qué mucha gente se va al extremo de repudiarlo, de rechazarlo, o en la práctica pues ya no creerlo, justamente de un celo que no va conforme a ciencia? De haber visto tanta manipulación, tanta exageración, tanta mentira, tanta charlatanería, tanto emocionalismo, que sin darse cuenta se fueron ellos al otro extremo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un extremo, no irnos en nuestro celo al otro extremo, sino ir a la palabra de Dios para que ella nos dé este equilibrio. Otro ejemplo que hemos visto mucho en Romanos, ¿no? El legalismo versus la hipergracia. Y cualquiera de los dos pudo haber sido a uno de estos extremos por un celo genuino. Hay personas que vienen de iglesias donde se predicaba un evangelio diluido,
Pero también hay personas que vienen de iglesias hiperlegalistas, que entonces cuando conocen el otro extremo, para ellos es como llegar a Walt Disney, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están repitiendo el mismo error. En un celo genuino que no va conforme a ciencia, se están yendo sin darse cuenta al otro extremo. O sea, estaba en una iglesia legalista donde todo era del diablo y la tele es del diablo, internet es del diablo, el cine es del diablo, el diablo es del diablo y todo es del diablo. Y estaban tan reprimidos que de repente un día llegan a otra donde es el evangelio de Winnie Pooh con el pastor Barney, su tarrito de miel, ¿verdad? Y todo es amor y paz y nunca hay confrontación. Entonces están ya tan hartos de que todo el tiempo eran trancazos y trancazos y trancazos y pura condenación y juicio y pecado y confrontación, y nunca recibieron una palabra de aliento, de ánimo, de paz, de esperanza, que de repente dicen, esto es lo correcto. Y ahí se casan y de repente están sin darse cuenta en otro extremo, donde ahora ya todo es tan color de rosa que cuando requieren ser confrontados no lo son. Porque seamos honestos, muchas veces, no para condenación, ni juicio y vergüenza, sino para edificación, necesitamos ser confrontados. Y le damos gracias a Dios cuando de repente nos jala las orejas de forma sana, ¿verdad? Y produce en nosotros la tristeza, que la Biblia dice que no es como la del mundo que lleva a la depresión, sino la del Espíritu que nos lleva al arrepentimiento. Y que a veces la palabra, Ezequiel 33 es, Jeremías 23, perdón, como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Pero es tanto su celo de repente de abrir los ojos a este otro mundo distinto a lo que los consumió tantos años, que en un celo genuino pero sin un equilibrio bíblico, ¡pum!, al otro extremo. O viceversa, ¿no? Crecen escuchando que todo es color de rosa, que nunca hay confrontación y jamás los llamaron al arrepentimiento, no saben ni qué significa la palabra pecado, no saben qué es el infierno porque es casi pecado mencionar la palabra infierno en los sermones de las iglesias de la teología de la hipergracia, que de repente escuchan una que los confrontó y los zarandeó y dijeron, ay, esto es lo que yo necesitaba, y pum, creen que lo correcto es que solamente haya eso, ¿verdad? Hay cristianos que se la pasan buscando a predicadores que los agarren a guamazos y pura confrontación y arrepentimiento y pecado, y cuando alguien de repente da una palabra de ánimo, de paz, de esperanza, piensan que está mal, porque vienen de ese polo opuesto, cuando lo que no era correcto, pues no era ni uno ni otro, sino vivir en el extremo de los dos. Y tenemos que ir al equilibrio de la Biblia. Vuelvo al punto, a la revelación que Dios nos da. Al ver la ciencia de Dios, nos damos cuenta que la palabra a veces tanto nos confronta como nos da ánimo. Entonces, nuestro celo, mis hermanos, es importante. Podría seguirte toda la noche dando ejemplos. Vimos ya algunos de la iglesia, otros de la familia, que fue lo primero que vimos por lo que dice el versículo 1 de Romanos 10. Aplica esto como tú quieras, pero el punto es que el celo es importante, la pasión es importante, pero no puede existir de forma sana si no va de la mano con el conocimiento. Si no hay un estudio profundo, exhaustivo, permanente de la palabra de Dios, terminaremos de una u otra forma cometiendo el error de los judíos. En el caso de ellos fue para algo más grave, para salvación. En nuestro caso puede ser para muchas cosas. Te podría hablar de gente que descuida a su familia porque su celo por Dios les llevó a meterse todo el tiempo en la iglesia. Platicaba hace poco con mi papá de un hermano que conocimos que dejó su trabajo por involucrarse en el ministerio cuando Dios no lo había llamado de tiempo completo por la manipulación de un pastor que le dijo, Dios te está llamando, es hora de meterte de un paso de fe. Y la iglesia no podía ni sostener al pastor, mucho menos este hermano, y su familia empezó a padecer hambre. Y eso no es culpa de Jesús, eso fue una mala decisión. Celo sin ciencia, porque el celo con ciencia hubiera llegado a esta conclusión: ok, amo a Dios, quiero servir a Dios, pero no me ha llamado de tiempo completo, tengo una familia, y la palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses 3 que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, y que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Entonces el celo con ciencia lo hubiera llevado a decir, voy a buscar la forma de dedicar más tiempo para Dios,
voy a buscar la forma de deshacerme de actividades que a lo mejor no son malas, pero que tampoco son buenas, para servir más a Dios y que en ese camino Él vaya confirmando el tiempo de dedicarme de tiempo completo, ¿verdad? Pero mientras tanto la revelación de la palabra de Dios, la ciencia de Dios me dice que tengo que seguir trabajando. El puro celo sin ciencia lo llevó a tomar una decisión brutal, cero bíblica. Y era una persona honesta, evidentemente que amaba a Dios. Yo no sé el pastor, quizá también. Era yo adolescente, no estaba involucrado, no lo conocí, no puedo hablar ni bien ni mal. Entonces, a lo mejor lo manipuló en mala onda y dijo, pues este brother se dedica de lleno y le echamos el doble de ganas y va a crecer la congre. O a lo mejor en verdad, pues él se dejó llevar en su misticismo por creer que esto era lo correcto y pensó que Dios le estaba hablando y que era el tiempo, y los dos hubieran evitado pues tener que estar hablando de esto si hubieran tomado una decisión basada en esta ciencia, en la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Mi hermano, ten cuidado con tomar decisiones basadas en, es que tengo un sentir, es que tuve un sueño, es que me dijeron. Todo aquello que tú tienes celo de Dios y crees que pueda venir de parte de Dios, tiene que pasar por el filtro de la ciencia de Dios, de la revelación. ¿Qué es lo que estudia la ciencia y por qué se tradujo de esta forma? Porque la ciencia es básicamente estudiar las cosas, los procesos, las situaciones, los objetos, etcétera, etcétera, para ver cómo funcionan. Y entonces sacas conclusiones y sacas leyes basadas en la evidencia, no en la especulación, en los hechos, en los datos concretos que tú tienes a través del estudio, de la observación. Digamos que la ciencia no supongo que esto puede funcionar así, bueno, es una teoría, pero no es una ley, ¿verdad? Tú puedes tener muchas ideas, pero tienen que pasar por procesos hasta que digas con la evidencia en la mano, esta es la realidad, esto ya es científico, ¿verdad? Y se traduce de esa forma porque es la connotación que lleva la palabra. La Biblia es ciencia porque aquí no cabe el quizá, tal vez, a lo mejor, puede que, no, esta es la revelación tangible, explícita, clara de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Nuestros sentimientos no son ciencia, ¿sí me explico? Pueden venir de parte de Dios, pero si vienen de parte de Dios van a pasar por el filtro de la ciencia de Dios. Entonces yo no puedo en mi celo brincarme la ciencia de Dios o la palabra de Dios. Supe de otro caso, no sé por qué se me vino a la mente, pero son un montón de ejemplos para que te des idea de las barbaridades que llegamos a hacer como cristianos, donde una persona que de repente en un procedimiento médico X se complican las cosas por algo que pasó, cae en terapia intensiva, se pone muy grave, la familia de esta persona servía a Dios y empiezan cristianos quizá bien intencionados y con celo a lanzar un montón de pseudoprofecías de que Dios les dijo, que vieron una visión, que no sé qué, que esta persona milagrosamente iba a sanar. Creemos que Dios puede hacer milagros, oramos para que los haga, pero Él es soberano y solamente Él decide qué es lo que va a hacer y a nosotros no nos consta, ni le podemos ordenar o decretar y mucho menos decirle que no recibiremos uno por respuesta, como ya saben que alguna persona hace tiempo lo hizo. Entonces, pues, esta familia, obviamente anhelando que este familiar suyo pues saliera de esa situación difícil, creyó todas estas cosas y esta persona falleció. Pues no fueron al funeral, no es mentira. Abrieron el ataúd, lo sacaron, lo tomaron en el piso, le quitaron las costuras de la boca, le empezaron a soplar en la boca y a ordenar que resucitara porque había una palabra de Dios que iba a resucitar. Y qué más quisiera yo que decirte, hermano, resucitó y que fuera un testimonio para gloria de Dios.
pero pues no resucitó. Solo hicieron una vergüenza. Imagínate la gente no cristiana que estaba ahí, lo que va a pensar de ahí en adelante del pueblo de Dios. Si yo fuera no cristiano, lo último que pensaría después de ver esa escena es meterme en una iglesia cristiana. Mira, con esta bola de locos, desquiciados, esquizofrénicos, eso no es fe, eso ya es locura y una violación directa a la soberanía de Dios, que en esa ocasión dijo no. Y sucedió. Celo sin ciencia. Porque cuando hay celo con ciencia, tú dices, ok, creo que Dios hace milagros, pero leo en la Biblia que no lo hizo con todos y respeto su soberanía. Yo estoy impresionado para bien y lo quiero reconocer públicamente. Ayer se lo dije por mensaje, hasta se me quiebra el corazón con el testimonio que ha dado mi primo, el pastor Estefano Alducin. Es un ejemplo de la actitud con la que está enfrentando este proceso tan difícil. Los que no lo saben, le detectaron un cáncer muy agresivo y he empezado esta semana con tratamientos, y hay un par de videos que él publicó predicando la palabra, contando lo que está pasando y diciendo, creo que Dios puede hacer un milagro, pero al mismo tiempo dice, es soberano y si no lo hace y me quiere llamar, estoy listo. Y escuchar a un joven de 20 y tantos años con esa fe, pero también con ese amor a Dios y respeto a la soberanía de Dios, creo que nos tiene que quebrantar a todos. Y creo que Dios lo va a usar para hablar a mucha gente que está pasando tiempos difíciles, porque uno puede predicar muchas cosas, pero que te lo diga alguien que lo está viviendo es totalmente distinto. Y si tú estás pasando por algún proceso así, síguelo y escucha y estate atento a todo lo que Dios a través de él estará compartiendo. Y es justamente este equilibrio, ¿no? O sea, no ir para el extremo de decir, Dios ya no hace milagros, como te dije hace rato que algunos lo hacen, pero tampoco al extremo de decir, y me aferro a que a fuerzas lo haga, y si no me enojo. Y te digo que me impresiona porque conozco adultos que se han enojado con Dios cuando Dios no les hizo el milagro. Y que ahí están creyendo, pero cuando Dios no lo hizo se pelean con él. Y es impactante, ¿verdad? Verlo, pues seguramente con muchas luchas en su corazón, con muchas emociones encontradas, pero diciendo, creo en Dios y oren por mí y lo espero, pero si no lo hace, yo estoy listo para lo que Él decida. Es impactante. Y ese es un claro ejemplo de celo, conciencia. Decir, le creo a Dios y le clamo a Dios y voy a esperar en Dios. Y hasta el último instante, ¿verdad? No dejaremos de creer lo que Él puede hacer. Pero conscientes que la ciencia de Dios dice que Él tiene la última palabra, que Él es soberano, que nuestra mirada está puesta en la eternidad, que algún día de todas formas tenemos que partir y que nuestra ciudadanía esté en los cielos. Entonces, cuando alguien tiene celo de Dios, pero no viene a la palabra de Dios, raya en las locuras, como la de la hermana esta, que oró por Julio Melgar y le dijo, y no recibiremos un no por respuesta. Yo no sé si hubo un celo genuino en ella, no la conozco y no puedo juzgar su persona. Lo que sí es evidente, pues es que la señora no estudia la Biblia, ¿verdad? O al menos en ese entonces no la hacía. Ojalá que de ahí en adelante lo haya hecho y que haya sido una lección para el pueblo de Dios, para no andarse inventando cosas raras fuera de la Biblia. Y tienes el otro extremo de aquellos que, pues, totalmente desanimados, deprimidos, no creen en Dios, y el celo conciencia que nos lleva a creerle a Dios, a clamar a Dios, a esperar en Dios, pero a entender que su palabra dice que sus caminos y pensamientos no siempre son los nuestros y que siempre son más altos y tenemos que creerlo. Por eso que es importante, mis hermanos, que perseveremos en escudriñar la palabra. Y por eso empecé a hablar hace rato de hacer discípulos. Que hasta de repente dije, ¿por qué empecé a hablar de eso? Y de cuando andamos por aquí, por allá, por 1000 lugares predicando y no estamos en casa. Y de ahí justamente nació. Y de eso continuar hablando la semana que entra, ¿verdad? De lo importante que es la palabra en nuestras vidas,
la revelación del conocimiento de Dios en nuestras vidas para no ir nosotros a estos extremos. Así que vamos a tener no 2, sino 3 partes de este tema, celo sin ciencia y ciencia sin celo. Continuaremos la próxima semana viendo el celo sin ciencia y dentro de 15 días el otro extremo, ¿verdad? La ciencia sin celo. Vamos a orar ahí en tu lugar, donde quiera que estés. Cierra tus ojos y dile conmigo: Dios, te doy gracias por lo que hoy me has mostrado. Padre, en primer lugar oramos por todos nuestros seres queridos que aún no te conocen, que nos uses como instrumentos a través de nuestro testimonio para que ellos puedan venir a ti, Señor, que te entreguen sus vidas, que tu Espíritu Santo los redarguya, los convenza de pecado y cuánto te necesitan, Señor, que se arrepientan y vengan a ti. Número 2, Dios, te pedimos perdón si a veces en nuestro celo genuino hemos hecho, dicho barbaridades que no son correctas y tan apasionados, Señor, o quizás tan molestos con extremos que veíamos que no eran correctos, nos fuimos a otro extremo que tampoco era correcto. Y queremos hacer un compromiso contigo de permanecer en tu palabra para que nuestro celo vaya conforme a tu ciencia, a lo que tú ya nos revelaste, lo que tú nos dijiste, a lo que tu palabra dice, Señor. Padre, aprovechamos también para orar juntos como familia por Estefano Alducin, pidiendo que tú le fortalezcas a él, Señor, a todos, pero sobre todo a los más cercanos a él, a Alan, a Celia, a Cristian, Señor, su hermano, a Axel, al doctor Alducin, también su abuelo, Padre, y a todos aquellos que tú sabes que son cercanos a él, a su prometida, Señor, también, que en este tiempo tan complicado, con tantos planes que se han visto pausados, tú les abraces, Espíritu Santo de Dios, donde quiera que estén, tu presencia sea manifiesta y les haga saber que pase lo que pase en este proceso y digan lo que digan los estudios, es una realidad que tú estás con ellos, que pueda él encontrarse como aquellos hombres en el horno de fuego con el cuarto hombre, que pueda, Padre, encontrarse contigo cara a cara de una forma especial y lo que tú hables a su vida y de paso a la vida de todos aquellos que están pasando también tribulaciones, sea especial y sea de bendición. Oramos por él y ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que están pasando procesos similares por su sanidad. Pedimos que si es tu voluntad envíes la orden desde el cielo para que toda enfermedad, virus, bacterias de nuestros seres queridos, cáncer en Estefano Alducin sean desaparecidos, desintegrados por el poder de Dios, que seas tu Espíritu Santo de Dios quemando toda enfermedad con tu fuego sanador, Señor, y trayendo un restablecimiento al 100% y que tu nombre sea glorificado y podamos escuchar muchos testimonios de que Dios sigue haciendo milagros, Señor. Es nuestro anhelo, nuestra oración y te lo pedimos con fe, creyendo que tienes el poder de hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, solamente avisos especiales. El domingo nos vemos en el segundo y tercer servicio en Toluca. En el primero estará el pastor Yoshi. Yo estaré compartiendo la serie de UNAMI es una iglesia con poder. La semana pasada me tocó predicar en Vida Nueva para el Mundo, Cuernavaca. Fue un privilegio visitarles. Si vives por ahí, ve a esa congregación que Dios está levantando de una manera hermosa. Y estaré compartiendo un tema que se titula En el nombre de Jesús, bien interesante, y en la tarde estaré a partir de las 6:30 en el servicio de Vida Nueva para el Mundo Centro. Por ahí en mi Facebook abajo puse una publicación donde hay un video y está la página de la iglesia para que puedas ver la dirección. Es en el Salón Dubai, ¿verdad? Y es de 6:30 a 8 de la noche. La importancia de la apologética, de defender nuestra fe, será el tema de ese servicio. Y bueno, nos vemos la próxima semana por aquí o el miércoles en la hora padrísima que ya les conté al principio de qué se trata. Mis hermanos, que Dios les bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos.